Eh, eh, Queridos estudiantes, vamos a continuar con la justificación de los sistemas no clásicos de lógica, especialmente aquellos que incorporan valores de verdad como grados y la contradicción. Entonces, lógicas multivalentes y paraconsistentes. Ese es mi interés y lo que vamos a ver en este semestre. Hay otros tipos de lógicas no clásicas, es un mundo vasto. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en dos tipos de lógicas no clásicas. Ahora, quizás la razón fundamental para adoptar un sistema de lógica no clásico que admita grados y contradicción es que la realidad es gradual y es contradictoria. ¿Sí? Recuerden, les dije que de entre el abanico de sistemas alternativos, ¿cómo vamos a elegir uno de ellos de una manera razonada? La respuesta que les he estado dando es que eso depende de cómo es la realidad, de cuál sea nuestra ontología. ¿Sí? Entonces, ha habido filósofos que han concebido que la realidad es gradual y contradictoria. Entonces, veamos eso. ¿Sí? A ver, entonces, es una determinada visión de la realidad lo que nos va, en última instancia, a permitir escoger una lógica u otra. Pero no es cuestión solamente de ontología, también es una cuestión de axiología, la cuestión de los valores. Por ejemplo, valores epistémicos, o si quieren ustedes, epistemológicos, como la cuestión de mayor fecundidad explicativa, simplicidad, elegancia incluso. ¿Sí? Esos son valores que están detrás de una elección de un sistema de lógica. ¿Sí? Digo, ante esta pregunta, la respuesta es, depende de nuestra visión de la realidad. ¿Sí? E incluso de valores. Al momento de elegir teorías, estamos presuponiendo valores. Por ejemplo, entre la teoría geocéntrica, que era la que predominaba desde la antigüedad, y la teoría heliocéntrica, empezando por Copérnico, ¿cuál de ellas elegimos? La geocéntrica va contra nuestra observación. Nosotros no sentimos, no observamos que la Tierra se mueva. Nos parece que es el Sol el que se mueve. Eso es fenoménico. Pero, ¿qué teoría es mejor que la otra? La heliocéntrica. ¿Por qué? Porque es más sencilla para hacer los cálculos, por ejemplo, de predicción de eclipses. ¿Ya? Y la simplicidad es un valor. Entonces, por eso pongo acá. No estoy hablando de valores epistémicos, cognitivos, no valores de la ética o de la estética, ¿sí? O valores jurídicos, sino valores que tienen que ver con la ciencia, ¿sí? Entonces, para elegir una ciencia, estoy apelando a un valor, como es la simplicidad. Bueno, eso también tiene que ver con la práctica, ¿sí? ¿Cuál es más fácil de manejar? ¿Sí? Bueno, eso es pragmatismo. A ver, entonces,
Cuando hablo de cosmovisión, estoy hablando de metafísica u ontología. ¿Cómo es la realidad? Eso está a la base de la elección de un sistema de lógica. ¿Sí? Bien, entonces veamos brevísimamente algunas ideas principales de la filosofía antigua. Voy a empezar con Parménides. ¿Ustedes ya vieron filosofía antigua? Sí, profe. Ya, el semestre pasado, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, gracias. A ver, entonces, ¿saben a qué me refiero? Verán, Parménides escribió un poema, son 4 páginas en total, y en un verso, él literalmente dice, a ver, les voy a leer, de aquí está una selección de, a ver, en la parte, en el segmento 7, línea 1, literalmente dice, y estoy utilizando la traducción de Fernando Montero Moliner, el libro está en la biblioteca, dice, no se puede demostrar que lo inexistente exista. ¿Sí? Eso dice Parménides. Es imposible demostrar que lo que no exista, sí existe. Si no existe, no existe, pues, no es nada. Y si es que existe, entonces existe, pues, ¿cómo puede ser que existe y no exista? Eso es contradictorio. Para Parménides, eso es absurdo, sin sentido. ¿Sí? Seguramente se está refiriendo a el ser, ¿sí? Lo uno, ¿sí? Que el ser exista y no exista, ¿sí? Bien. Aquí, a propósito, estoy utilizando la negación débil, pero en realidad Parménides no admite grados de realidad, ni tampoco de verdad o falsedad. Él es o todo o nada. ¿Sí? Fíjense, eso es lo que lo dice en el fragmento 8, línea 11. Dice, es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. O todo o nada. Eso es Parménides. Esta es la versión parmenidia del principio de tercero excluido. ¿Sí? Para él solamente hay los extremos. O eso es parte de su argumentación. O el ser o existe totalmente al 100% o no existe en ninguna medida. Es decir, 0%, la nada pura. Una de dos, pero nada intermedio. ¿Sí? Eso es bivalencia. Y luego, por supuesto, no, si es que las alternativas fueran esas dos, entonces, ¿cómo puede ser que lo que no exista, y él está pensando, no existe en absoluto, ¿cómo puede ser que eso exista? Eso no se puede ni siquiera comprender, no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿sí? Pero parece que Parménides tenía conocimiento de los escritos de Heráclito. Bueno, Heráclito seguramente tenía discípulos, uno de ellos es Crátilo, y para mí, yo creo que es justificado suponer que Parménides conocía de oídas a Heráclito, y fíjense cómo se refiere a quien crea lo contrario. Dice, eso está en el fragmento 6. Ustedes tienen esto de acá, entonces no se preocupen, está en el e-virtual, se pueden bajar, ¿sí? La contradicción en la filosofía antigua y Nicolás de Cus. ¿Sí?
dice, hay gentes ignorantes, ciegas y sin juicio. Eso, con otras palabras, significa locas. ¿Sí? Para quienes el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces la contradicción es solamente para un ignorante, para alguien que no ve y para un loco. Solo un loco podría decir es y no es. Pero precisamente Heráclito andaba diciendo esas cosas. Y fíjense, y ahora nuevamente me salto a la, aquí tienen ustedes el segundo acápite sobre Heráclito, y aquí tienen ustedes una pequeña selección de fragmentos de él. Tiene más o menos unos 130 fragmentos, son apenas en la mayoría de los casos, 2, 3 líneas. Excepcionalmente se tiene un parrafito, pero nada más. Mínimo escribió un libro entero. ¿Sí? A ver, fíjense, en el fragmento 49a. A ver, verán, el Heráclito. 49a. Sí, la primera parte, si es que hay una A, hay una B. La B será la segunda parte. En la primera mitad dice, en nuestra esencia fluyente, somos y no somos. ¿Sí? Descendemos y no descendemos al mismo río. ¿Sí? Dice, ¿a qué se refiere lo de esencia fluyente? Lo que cada uno es. Podemos hablar tal vez de la individualidad, de la identidad. Eso está en movimiento, es algo dinámico. Eso pasa con todo ser temporal. Somos cambiantes, movedizos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me levanté hoy de mañana, estoy hablando a las 8 de la mañana, tenía barba y me afeité. ¿Soy el mismo de mañana? No, pues ya no tengo, bueno, durante el transcurso del día me crece un poquito, ¿sí? Tal vez en unos 5 días me crecerá 1 milímetro, o tal vez menos. Pero de mañana acá han pasado, todavía no pasan ni siquiera 12 horas, o tal vez puede ser unas 8 horas, y me habrá crecido tal vez 1/10 de milímetro, 2/10 de milímetro. Eso es diferente. Tal vez, digamos, aproximadamente cada segundo, mi corazón late una vez más. La semana pasada tenía pelo largo. Bueno, más o menos largo. El día lunes fui a la peluquería. ¿Soy el mismo de la semana pasada? No, pues. Soy el mismo de hace 40 años. No, pues ya no soy joven. Yo ya estoy cerca de la tercera edad. El dato que yo, en marzo de 1980, yo no era ni siquiera bachiller. En el año 85 yo no era licenciado. En el año 2001 no era doctor. Pero soy el mismo Marcelo Vázquez. ¿Sí? Eso es cambio. Soy y no soy. Por eso dice, somos y no somos. Entonces, eso es contradictorio. Eso es Heráclito. Pero para Parménides esto es algo loco, irracional, que no se entiende. Entonces, Parménides dice, nadie va a poder probar que lo que es no es. Imposible. Ahora, ¿creen ustedes que no se puede probar que lo que es no es? ¿Que lo que existe no existe? A ver, entonces, votación. ¿Sí?
A ver, ¿están de acuerdo con Parménides que es imposible que se demuestre que lo que existe no existe? ¿Sí? Entonces, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Se comprende la pregunta? ¿Están de acuerdo con Parménides? ¿Sí o no? Dos alternativas. A ver, voy a hacer votación. Ya voy a habilitar el conversatorio ahí. No me gusta utilizar la palabra chat, ¿sí? Quiero españolizar hablar en español, ¿sí? A ver, ¿está comprendida la pregunta? Vamos al conversatorio, ¿sí? A ver, entonces, ¿se puede probar? A ver, Natalie, ¿usted tiene una pregunta? Sí, profe, si fuera tan amable de repetir la pregunta que vamos a votar, por favor. Claro, claro. Yo quiero que ustedes se pronuncien a favor o en contra de esta afirmación de Parménides, que está, ya les leí es fragmento 7, línea 1. Parménides dice que no es posible probar que lo que exista no exista. Eso es contradictorio, eso no entra en la cabeza. Eso es ilógico. No hay cómo probar que lo que exista no exista. O al revés, que lo que no existe sí existe. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Aceptan o no aceptan? Eso es cuestión personal. ¿Sí? ¿Está comprendida, Natalie? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces voy a escribir la pregunta en el conversatorio. Vayan allá. Entonces, imposible probar que lo... A ver. A ver, voy aquí a cambiar el orden de estos. Son simplemente dos afirmaciones. Por una parte, decir que algo existe y por otra parte, decir que no existe. Pero decir ambas cosas. Que lo que no existe, sí existe. ¿Sí? Eso vamos. Es lo que quiero, fíjense, lo que quiero es que entiendan es que aquí tengo una contradicción. Eso es una conjunción de una afirmación y una negación. Entonces, ¿puede una misma entidad existir y no existir? Es decir, que lo que no exista exista y que lo que exista no exista. ¿Es eso posible? ¿Sí o no? Parménides dice que no es posible. Entonces, yo les voy a preguntar, pongamos, ¿es posible? A ver, Heráclito, perdón, Parménides dice que es imposible. Entonces, pongamos eso. Imposible probar que que lo inexistente exista. Imposible probar que lo inexistente existe. Ya, esa es la pregunta. Vean en el conversatorio, ¿sí? Es imposible probar que lo que no existe sí existe. Lo inexistente, esto es inexistente, sí existe. Esa es una contradicción. El orden no importa. Recuerden, la conjunción es conmutativa. El conjunto derecho puede ser izquierdo, eso no altera la verdad, ¿sí? Entonces, imposible, sí, primera opción, primera respuesta. ¿Está comprendido? Ah, eso quiere decir, si están a favor de Parménides, pongan sí, 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 hagan su votación. No, pero solamente, Carolina, no cambie la pregunta. Si usted está no estoy hablando de Heráclito. No. Solamente si es que usted dice sí, ponga su respuesta. Después les voy a dar el paso para el no. Este dato es el sí. ¿Ya? Ya, están tres, sigan por favor. Continúen.
Y vamos contando. Ya. Es imposible. Tenemos 3. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Quién está en contra? ¿Sí? A ver, un ratito. Y aquí salió uno más. 1, 2, 3, 4. Yes. Ya. ¿Ok? 4 a favor de Heráclito. Vamos. ¿Quiénes creen que no? Que el oponernos, eso quiere decir que sí es posible probar, ¿sí? Entonces, el en contra, ¿sí? Contra, a ver, contra Parménides. ¿Ya? Sí es posible. Sí es posible. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, si es que es negación de la negación, entonces, 2 negaciones equivalen a una afirmación, entonces sí es posible. ¿Ya? A ver, ¿me ayudan a contar, por favor? Creo que están 18. ¿Sí? 19. 20, profe. Ya, 22, perdón. ya. 22. Bien. 22 y estamos 37. Bueno, Profe, se agregó uno más, 23. ya. 23, ¿sí? Bien, esto, verán, están 36 votantes y tenemos aproximadamente 24, eso significa 75%, ¿ya? Bien, entonces, mayoría contra Parménides, ¿ya? Haciéndose la quesada. A ver, por favor, apaguen su micrófono. Verán, les voy a presentar un argumento precisamente con esta conclusión, ¿sí? De que lo que no existe sí existe. Es un argumento sencillito con 2 premisas y de ahí se deriva una conclusión. Lastimosamente, no tengo la fuente de dónde saqué este argumento, pero es de la antigüedad. Eso sí estoy seguro. Está en forma, es un silogismo, y si no recuerdo mal, este ejemplo lo extraje de la historia de la lógica de Quinil. Son 2 esposos con el mismo apellido. El título exacto del libro, si no estoy mal, es El desarrollo de la lógica. ¿Sí? Lo tengo aquí. A ver, verán. Primera premisa. Todo opinable es existente. Permítanme escribir las premisas, la conclusión, y luego justifico la validez del argumento. ¿Sí? A ver, ¿todo opinable es existente? Segunda premisa, ¿algún inexistente es opinable? Y tercera premisa, ay, perdón.
Y aquí sacamos la conclusión. Verán. Explico las premisas. Todo opinable es existente. Significa todo opinable existe. ¿Qué significa opinable? ¿Qué cosa es un opinable? Es cualquier entidad con respecto a la cual tenemos una opinión. Cualquier cosa de la cual nosotros nos formamos una opinión. Por ejemplo, si es que yo digo Caperucita Roja es desobediente. O pongamos otro, si es que yo digo Sancho Panza es materialista. Don Quijote es idealista. Estoy ahí haciendo una predicación. Tengo un objeto y le atribuyo una cualidad. ¿Sí? A ver, esta es la estructura de una predicación. Aquí, haciendo el análisis lingüístico, tengo aquí un sujeto, acá un predicado, ¿sí? La P simboliza una propiedad, y lo que hace aquí la cópula es unir ambos extremos. Lo que hace esta predicación es aplicar esta cualidad al sujeto. ¿Sí? Y en eso es una predicación, que este objeto tiene esta propiedad. Ahora, entonces, esto es una opinión, estoy afirmando algo. Toda opinión tiene esta estructura. Ahora, si es que esto es así, esto es lógico, y creo que todos me darían la razón, ¿sí? Para que este sujeto reciba esta propiedad, tiene que existir el sujeto. Y es como que creo que les he dicho, y caso contrario, entonces, si es que no he dicho antes, entonces lo digo por primera vez, esta propiedad no es que esté flotando en el aire, sino es como un alfiler que le pincho en una almohadilla. ¿Sí? El sujeto, o este objeto es, aquí está almohadilla, y la propiedad es un alfiler. ¿Sí? ¿Ya? O si quieren ustedes, esta propiedad es como si fuera una tachuela, y el sujeto es como si fuera un corcho, y cojo la tachuela y le pincho en el corcho. Eso es la predicación. Ya tiene que haber un soporte y encima la propiedad, y que eche sus pies, que se asiente en ese sujeto. Si es que no hay el sujeto, no puedo hacer la predicación. La predicación necesita 3 elementos, ¿sí? Un sujeto, una propiedad y la relación entre ambos. Si es que falta el sujeto, no hay la predicación. Entonces, a eso se refiere. Para que sea posible una opinión, tiene que existir el sujeto. Solo podemos opinar sobre algo existente. Si es que no fuera nada de nada, ¿a qué estamos aplicando esa propiedad? ¿A qué le estamos atribuyendo? Si no hay nada de nada. ¿Sí? Entonces, para que sea posible la opinión, tiene que existir. Y eso significa todo opinable es existente. ¿Sí? Entonces, estoy dando una razón para decir que la primera premisa es verdadera. Ahora, algún inexistente es opinable. ¿Sí? Algo que, con respecto a algo que no exista, yo tengo opiniones. ¿Sí? Que puedo decir, por ejemplo, los superhéroes o Batman y Superman no son interesantes. Yo opino eso. Batman y Superman no existen. No hay un hombre de acero.
Igual Don Quijote, cuando dije que, si es que digo, Don Quijote es admirable. Si es que dijera eso, estoy expresando cuál es mi actitud con respecto a ese hombre, a ese personaje. Pero por ser un personaje literario es imaginario, es de ficción. Don Quijote no existe. Y con respecto a él, sin embargo, yo puedo tener una opinión. Puedo decir, Don Quijote estaba loco, Don Quijote es buena gente. Estoy opinando sobre Don Quijote. Y sin embargo, no existe. ¿Ya? Entonces, aparentemente esta segunda premisa también es verdadera. Ahora, saquemos la conclusión. ¿Sí? ¿Alguien es capaz de extraer lógicamente con una regla silogística cuál es la conclusión? ¿Sí? Veamos. Si algún inexistente es opinable, pero todo opinable es existente, por lo tanto, ¿sí? Juntemos el algún inexistente es, ¿sí? Algún inexistente es opinable, pero todo opinable es existente, por lo tanto, algún inexistente es existente. ¿Sí? ¿Sí? Algo que no exista, sí existe. Esto es una contradicción. Y estoy probando por medio de un silogismo que es válido, aceptado por Aristóteles. Es válido. ¿Sí? Es como decir, les pongo otro ejemplo para que ustedes vean, ¿sí? Todo azuayo es ecuatoriano, ¿sí? Algún cuencano es azuayo, por lo tanto, algún cuencano es ecuatoriano. Este segundo argumento tiene la misma forma que este silogismo que está escrito. Entonces, solamente les pongo este argumento para contradecir esto que pensaba Parménides. Él decía que no se puede demostrar que lo que no exista sí existe. Aquí está la demostración, señor Parménides. Se equivocó. Es que su lógica no le permite. Esto sería irracional, pero da la casualidad que es un argumento válido, es lógico. Lo que podemos discutir es que las premisas sean verdaderas. Entonces, por ahí va la discusión, pero la lógica es impecable. Obviamente, habrá filósofos que digan, no, ahí hay un error lógico, no de verdad de premisas, sino verdad en la lógica, en las relaciones entre las oraciones. Hay opiniones para todo, ¿sí? Solamente si Parménides decía que no es posible probar, aquí estoy diciendo que sí es posible. Y todavía añado más, probar válidamente. ¿Ya? Bueno, continuemos con Heráclito, ¿sí? A ver, verán. Heráclito, ya les puse aquí dos contradicciones que él explícitamente afirma, pero no son las únicas, ¿sí? Heráclito es, creo que, famoso por identificar los opuestos. Él decía que los opuestos son uno y el mismo, que los opuestos están en armonía, que por más que están en tensión, en guerra entre ellos, también entre los opuestos hay una armonía. Y la frase que quiero citarles es aquella en la que dice que los opuestos coinciden. A ver, la famosa, a ver, perdón. Debe ser el fragmento 8. El fragmento 8. ¿Sí?
Verán, ¿cuáles son los opuestos? Él está hablando de, por ejemplo, día y noche. A ver. Invierno, verano. Guerra, paz. Hambre, hartura. ¿Sí? Él está diciendo que esos opuestos coinciden. ¿Qué más dice? El fragmento 88 dice, lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. ¿Sí? Entonces, bien. El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. ¿Sí? Entonces, los opuestos eran literalmente en griego, dice to antixum sinferon. To antixum es lo que se opone, lo que está contrapuesto, y el verbo sinfero se puede traducir de varias maneras. Es reconciliarse, estar de acuerdo. ¿Sí? Entonces, la conciliación. ¿Por qué esto es importantísimo? Porque es una ley de la dialéctica, precisamente de la conciliación de los opuestos. Por más que cuando hablamos de opuestos estamos hablando de guerra, y eso es lo que precisamente reconoce el Heráclito, fragmento 53. De las cualidades contrarias proviene la guerra. Lo que es contrario, eso es, hay ahí una enemistad, una polémica, una tensión, ¿sí? Entre los contrarios. ¿Sí? Y de la guerra se originan todas las cosas. Todo se origina de la oposición. Fíjense, el fragmento 8 dice, se unifican las oposiciones, pero esa traducción, más bien el verbo sinfero, le estoy traduciendo por coincidencia. Y coincidencia de los opuestos. ¿Sí? Es decir, está en el mismo sitio, bajo el mismo aspecto, a la vez, están dos opuestos, en el mismo objeto. ¿Sí? Dice, y de cosas diferentes brota una bellísima armonía. ¿Sí? Por más que aquí hay guerra, también hay armonía. Es decir, lucha y paz a la vez. ¿Sí? A ver. Dice, el 51 dice, no comprenden que entre los contrarios existe una armonía recíproca. Fragmento 51. Lo de la guerra, eso está en el 53. Bien, obviamente tengo que aquí reiterar un problema de interpretación. ¿Cómo entender a Heráclito? ¿Sí? Les digo que si es que Heráclito está hablando de los opuestos, ¿sí? Dice que son uno y el mismo. Eso quiere decir identidad, ¿sí? Idénticos, ¿sí? A ver, ¿dónde dice la unidad? En el 57 dice, día y noche son una misma cosa. ¿Sí? Una misma cosa. Eso es, bueno, ustedes tienen las citas, están en esa hojita. Eso
es imposible de comprender desde una lógica clásica que prohíbe la contradicción. Pero precisamente es al revés. Si nosotros quisiéramos captar, comprender qué nos está diciendo Heráclito, cambiemos de lógica. Con una lógica que admita la contradicción, ¿sí? Lógica paraconsistente, entonces esto aparece clarísimo. ¿Sí? Heráclito nos dice que, ¿cómo podríamos entender que día y noche son lo mismo? ¿Sí? O vida y muerte es lo mismo. Fíjense, ya va a ser las 6 de la tarde y el sol se va, parece que se oculta bajo el horizonte. Es como que se va tras las montañas y cada vez que baja más y más, vamos entrando en la noche, ¿sí? Entonces se va a oscurecer y después de una hora está todo negro. ¿Ya? No hay luz. Pero entre que el disco solar empieza a ocultarse tras las montañas, hasta que se oculta totalmente, pasará más de media hora, 40 minutos, no sé exactamente cuánto. En un transcurso de una hora, pasamos del día a la noche. Esa transición de que el día se convierte en noche, ahí está la contradicción. Fíjense, precisamente el Heráclito dice, a ver, por ejemplo, en el 88, dice, lo mismo es vida y muerte, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. ¿Sí? Entonces, aquí está Heráclito hablando de transformación mutua. ¿Sí? El día se convierte en noche. Lo viviente se convierte en algo muerto. Eso es la agonía. Una persona está viva el lunes, pero ya está gravísimamente enferma, muere el día viernes. Cada vez se agrava más y más, pero ahí hay un proceso. Cuando ya el día viernes está próximo a morir, está con un pie afuera, con un pie adentro. Eso es un muerto viviente o un vivo muerto. Eso es la agonía. Esa es la transición. Es decir, no hay solamente vida o muerte, sino hay una franja intermedia que es ambas cosas. Entonces, desechemos lo que es la bivalencia. La bivalencia nos dice, es esto, aquí F, acá no F en absoluto. Contra esta visión se va Heráclito. Entonces, más bien lo que tenemos es un continuo entre F y no F. Ambas cosas. ¿Sí? Bien. Hay la contradicción. Ahora, bueno, yo podría seguir y voy a acabar con Heráclito. Creo que he dicho lo principal. Si desean, también les tengo yo un video de casi una hora sobre la contradicción en Heráclito. Les voy a poner, para quienes estén interesados, el enlace en el virtual, para que ustedes vean más detalle. ¿Sí? Si es que tienen tiempo y buena voluntad. ¿Sí? Ahora, veamos a Anaxágoras. Verán, él se hacía la pregunta de ¿cuál es el origen de las cosas? ¿Sí?
él en parte le da la razón a Parménides, que del no ser no puede surgir el ser, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pensaba Parménides, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es la generación? O si quieren ustedes, hablando de seres vivos, el nacimiento. Sería un paso del no ser al ser, ¿sí? Eso es la generación, ¿sí? Hay aquí por lo menos dos momentos. Uno inicial en el cual no existe. Hay otro final en el cual sí existe. Y tal vez podemos decir un periodo intermedio, que se da el proceso. Si es que esto no es instantáneo, entonces si no hay aquí un salto brusco, entonces podríamos decir que hay un tercer momento, intermedio, ¿sí? Eso nos ha pasado con nosotros, a nosotros. Antes de que seamos concebidos, podemos decir, no éramos nada, ¿sí? No existíamos. Empezamos a existir cuando se juntan dos células, un óvulo y un espermatozoide. Cuando somos concebidos, ahí pasamos de no ser al ser. Bueno, claro, podríamos pensar, pero si es que nosotros nos originamos en dos células, una masculina, otra femenina, y que se unen, pero esas dos células, de la unión de ellas, nacemos nosotros. Pero en alguna medida, de algún modo, tal vez ya preexistíamos en esas dos células, que solo necesitaban estar juntas. Pero antes de que se junten, ya el 50%, permítame si es que puedo hablar de ese modo, el 50% ya de cada uno de nosotros ya existía en el espermatozoide y el otro 50%, o la proporción que sea, puede ser 10, 90, 20, 80, ustedes pónganle una cantidad. ¿Ya? Parte de nuestro ser ya estaba en el espermatozoide, en ese específico que se unió con el óvulo. Entonces, ya preexistíamos en nuestros padres y nuestros padres en nuestros abuelos, por lo tanto también nosotros en ellos, y así podríamos, pero bueno, si es que es así, tal vez pongamos otro ejemplo, pero se supone que el nacimiento comporta por lo menos estos dos momentos, inicial y final, y por supuesto el paso del uno al otro. Pero si es que el no ser es como piensa Parménides, un no ser total, que no existe nada de nada, entonces tendríamos que el no ser no es. Si es que el no ser no existe, entonces no puede haber nacimiento. Eso va contra el sentido común, ¿sí? Bueno, entonces, era el Anaxágoras, ¿sí? Él se pregunta, ¿cómo es posible que del no ser salga el ser? Ese es el problema de él, ¿sí? ¿Cómo es posible que de gana borré lo que... ¿sí? ¿Cómo es posible que del no ser salga el ser? ¿Sí? Con los ejemplos que él pone son los siguientes, ¿sí? A ver, ¿cómo es posible que de lo que no sea carne, salga carne? Por ejemplo, yo como un pan, como arroz y papas, y después se aumenta mi barriga. Yo no estoy compuesto de papas, arroz y pan. En mi cuerpo solo hay músculo, pues también huesos.
Pero ¿cómo es posible que de lo que no es carne se haga carne? Otro ejemplo, siempre dentro de la organismos vivos. Tengo un huevo. ¿Qué es el huevo? Tengo clara, tengo yema, una membrana y la cáscara. Son 4 cosas. Pero si le empollamos al huevo, le incubamos, de ahí va a salir un pollo. El pollo tiene pico, tiene patas, tiene plumas. Pero ¿cómo es posible que de la yema y la clara salga carne y hueso, salga ojos, salga alas? ¿Cómo? Del no ser sale el ser. Entonces, fíjense, Anaxágoras, aceptando una premisa de Parménides, se problematiza. Dice, y él no va a negar el nacimiento. En ese sentido es antiparmenidio. ¿Cuál es la solución de él? En el huevo ya estaba el pollo. Ya existía el pollo. El huevo es pollo. Ya está ahí. Ese es Anaxágoras, ¿sí? Y él dice, todo está en todo. Ese es su famoso principio. Todo es todo. Y un ejemplo que seguramente les chocaba a sus contemporáneos es que la nieve es blanca. Perdón, la nieve es negra. ¿Sí? Entonces, ya, esa es la mezcla universal. Varias veces dice todo es todo. ¿Sí? ¿Ya? Nuevamente, eso quiere decir lo bueno es malo, lo alto es bajo, lo distante es cercano, etcétera, etcétera. Le da la razón a Heráclito. Bueno, chicos, se acabó la clase, ya me tocó la hora. Entonces, les invito, por favor, a bajarse estos documentos de ley virtual, procesenlos, mediten, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Muchas gracias.